sección actual, en la que se destaca un bloque funcional cerebral, mantiene las ideas básicas de la concepción de Luria. Esta conceptualización establece que los componentes de una sola función compleja están representadas en lugares distintos, pero interconectadas, constituyendo una red integrada para la función. Las áreas corticales individuales contienen el substrato nervioso para componentes de diversas funciones complejas y pueden, sin embargo, pertenecer a varias redes parcialmente superpuestas. Las lesiones confinadas en una sola zona cortical tienen la probabilidad de dar lugar a déficit múltiples. Las alteraciones graves y duraderas de una función compleja individual requieren generalmente la afectación de varios componentes de la red funcional pertinente. Toda actividad mental requiere la participación integrada de los bloques funcionales. Por ende, la evaluación neuropsicológica se puede realizar en función de los componentes aportados. Luria aportó un modelo funcional cerebral general en el que se unían dos grandes conceptos: los bloques funcionales cerebrales y los sistemas funcionales complejos. Estos grandes sistemas anatómicos y funcionales del cerebro pueden reagruparse, siguiendo las distinciones realizadas por el médico y psicólogo Alexander Romanovich Luria en 1973. Es primer bloque cerebral, activación. Está constituido por la formación reticulada del tronco del encéfalo, el mesencéfalo, el hipotálamo y el sistema límbico, pudiéndose incluir las formaciones estriadas. Dentro de las funciones principales del primer bloque se encuentra la regulación de los procesos de comportamiento. La regulación refleja de las funciones vitales que mantienen la homeostasis del organismo, la regulación del sueño, la vigilia, los patrones innatos de conducta, las emociones y la elaboración de los procesos de memoria, y los diferentes grados de activación cortical, acorde con las exigencias del entorno y los intereses del individuo. El aseguramiento del tono óptimo de activación cortical cerebral que ejerce esta primera unidad funcional conduce el origen y mantenimiento de un estado neurodinámico cortical normal, que resulta imprescindible para todas las actividades conscientes del hombre. Una lesión en este bloque altera solo las formas superiores corticales de actuación, producidas con la ayuda del lenguaje, o en otras palabras, se altera solo las formas superiores de atención voluntaria, las formas elementales del reflejo orientador o atención involuntaria. Los pacientes presentan fatigabilidad, incapacidad de mantener una meta o a lo largo del tiempo distractibilidad. El segundo bloque funcional, input, se encuentra situado por detrás de la cisura central o rolándica y comprende toda la corteza de los lóbulos parietal, temporal y occipital. Es en esta región donde se encuentran los extremos corticales de los analizadores cutáneo-sinestésicos, auditivo, vestibular y visual. La corteza de cada uno de los analizadores mencionados está formada por un área primaria, de proyección, el área secundaria, de proyección-asociación. La función primaria de esta unidad es recibir, analizar y almacenar información. Se relaciona principalmente con la recepción, el procesamiento, análisis y síntesis y almacenamiento de las informaciones sensoriales y analiza, codifica y almacena la información de estímulos visuales y auditivos. El área primaria se encuentra organizada somatotípicamente de manera que las aferencias que provienen de diferentes regiones del cuerpo terminan en lugares específicos de esta área. El área secundaria de la corteza cerebral de esta unidad funcional se caracteriza por la selectividad de la excitación neuronal. Las aferencias son menos específicas que en el área primaria. Aquí, los impulsos sensoriales aferentes pueden tener diferentes orígenes dentro de una misma modalidad sensorial, por lo que la labor de análisis de las áreas primarias se reorganiza por el trabajo de síntesis y codificación temporespacial de las respectivas áreas secundarias de cada analizador sensorial. Las lesiones de estas áreas corticales pueden ocasionar alteraciones funcionales de las respectivas funciones cutáneo-sinestésicas, auditivo-visual. El tipo de alteración será diferente si la lesión afecta el área primaria o a la secundaria. Por ejemplo, trastornos de reconocimiento o agnosias, trastornos de la capacidad espacial, trastornos agnósticos y apráxicos asociados, asociación entre la alteración de las relaciones espaciales concretas y la alteración de las relaciones simbólicas. El tercer bloque cerebral, programación y control de la actividad, es una unidad que tiene una organización similar a la segunda unidad. La estructura anatómica es el lóbulo frontal, las regiones anteriores de los hemisferios cerebrales antepuestos al giro precentral y a las astas anteriores del cerebro.
donde se diferencian tres áreas. Primaria, la cual corresponde al córtex motor de la circunvolución precentral. La zona secundaria corresponde con el córtex premotor en situación adyacente anterior al córtex motor. La zona terciaria se sitúa en la parte más adelantada de los lóbulos frontales, en lo que propiamente son los lóbulos prefrontales. La función primaria de esta unidad se relaciona con la formulación de planes y programación de acción, regulación y verificación. Forma las intenciones, regula la atención y la concentración. Dentro de las funciones del área primaria se encuentra la ejecución motora contralateral. El área secundaria se encarga de preparar los programas motores, analizando, organizando y siguiendo el desarrollo de los actos motores. Y el área terciaria se encarga de la planificación y ejecución de las formas más complejas de la conducta humana. Estas implicados en el funcionamiento de la atención selectiva, la concentración, la flexibilidad mental y de la personalidad. Las alteraciones del tercer bloque funcional se asocian a las lesiones o disfunciones del córtex frontal. Las lesiones de los lóbulos frontales pueden ocasionar diversas disfunciones, tanto cognitivas como no cognitivas. Por ejemplo, la atención y las funciones motoras pueden verse afectadas. La autoconciencia, la personalidad y las emociones pueden ser anormales, y las funciones sensoriales perceptivas y visuales espaciales, así como el habla y el lenguaje, la memoria y las funciones ejecutivas del sistema pueden resultar dañadas. Puede haber trastornos de la atención y la percepción, por ejemplo, disminución de la conciencia general, trastornos sensoriales, distracción, trastornos del control de la mirada y búsqueda visual, dificultad de concentración, trastornos de la movilidad, trastornos de la integridad temporal, por ejemplo, fallos de memoria, fallos de planificación-control, defectuoso de la inferencia y trastornos afectivos y emocionales.